Les gustaría saber qué sucede realmente en el Triángulo de las Bermudas y qué es responsable de tantos desaparecimientos. Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a investigar qué sucede realmente en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas está formado por tres puntas ubicadas, una en Miami, Estados Unidos, la otra en San Juan, Puerto Rico y la otra en las Islas Bermudas. Estas islas se volvieron conocidas en diciembre de 1945 después de lo que sucedió con el vuelo 19. El vuelo 19 estaba formado por 5 aviones bombarderos que fueron a esa zona a entrenar. Después de haber estado 1 hora volando, las brújulas dejaron de funcionar y los aviones terminaron quedándose sin combustible. Lo último que se supo de ellos es que estaban realizando un aterrizaje de emergencia en el mar y después de eso nunca más volvieron a ser encontrados. Veamos entonces las principales causas de la desaparición de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. La primera causa son los mares de algas o mares de sargazo. Estas zonas altamente pobladas de plantas marinas son temidas por su calma, ya que hay una ausencia total de vientos fuertes. Al llegar allí, los barcos pueden llegar a quedarse semanas y meses sin moverse 1 centímetro. Esta zona también es conocida como la zona de navíos fantasmas, ya que suele tener barcos navegando sin ni un solo tripulante dentro. Esto se debe a que los tripulantes, desesperados porque sus barcos no se movían ni 1 centímetro, abandonaban a este en botes de emergencia para cruzar el continente y no morir de hambre o de sed. De esta forma, las embarcaciones terminaban a la deriva, navegando solas por años. Un misterio de esta zona ocurrió en el 2015 con el navío El Faro. Este navío iba siguiendo a un huracán cuando de repente se perdió todo contacto que había con él. Sus restos fueron encontrados a 5 kilómetros de profundidad, pero no se encontraron restos de ni un solo tripulante y estos nunca volvieron a aparecer. La segunda causa son los fallos de las brújulas. La Tierra es como un imán gigante, ya que la envuelve un campo magnético. El fierro y níquel de su núcleo se mueven constantemente. La aguja de la brújula es magnetizada, por lo cual se atrae al polo magnético más intenso. Y este es el polo sur magnético, que está próximo al polo norte geográfico. La brújula siempre apunta al norte porque reacciona al magnetismo sur. Pero estos polos magnéticos no son fijos, ya que una vez en el pasado se invirtieron, coincidiendo el polo norte magnético con el polo norte geográfico. La declinación magnética es la diferencia que hay entre el polo sur magnético y el polo norte geográfico. La declinación magnética cambia en el tiempo y depende de en qué lugar del mundo nos encontremos, ya que hay países que llegan a tener una declinación de 20 grados. En el siglo XIX, en los años 1800, fue la única vez en que en el Triángulo de las Bermudas no se registró ninguna declinación magnética. Este era el único lugar del mundo donde la brújula realmente apuntaba al punto cardinal norte, y esa fecha fue el punto de inicio de las desapariciones. Al contrario de lo que suele creerse, en el Triángulo de las Bermudas la brújula no gira locamente, sino que queda congelada.
Ahora veamos qué fenómenos naturales se dan en el Triángulo de las Bermudas. 1. Huracanes. Como se sabe, esta zona tiene muchos huracanes y estos son responsables por los accidentes tanto de barcos como de aviones. 2. Trombas marinas. Las trombas marinas son similares a los tornados. Estas ocurren sobre el agua y tienen vientos que pueden llegar hasta los 100 km por hora. Pueden llegar a ocurrir varias en el mismo momento y en el mismo lugar, causando enormes estragos. 3. Microburst. Los microbursts son un fenómeno climático que ocurre durante las tempestades. Son gigantes columnas de aire que perdió temperatura y que cae sobre un determinado punto. Son como una bomba de agua y aire que desestabiliza fácilmente a los aviones y crea olas de más de 10 metros. Veamos algunos obstáculos de navegación. 1. Choque con arrecifes de coral. Un navío que no viese a un arrecife de coral y chocase con este, rompería el casco del barco inevitablemente y terminaría hundiéndose. 2. Torbellinos. Los torbellinos son olas gigantes que no son un tsunami. Un tsunami es un terremoto que ocurre en el fondo del mar. Y un torbellino es una ola gigante que se formó espontáneamente por acción del viento. 3. Agujeros azules. Los agujeros azules son cavernas submarinas cuyo techo se desmoronó. Estas cavernas tienen corrientes internas muy fuertes que al llegar a la superficie dañan a los navíos. Ahora veamos los fenómenos responsables de las desapariciones. 1. Las corrientes marítimas. Estas son como una especie de río que corre dentro del océano. Un ejemplo es la corriente del Golfo, que va a 5 km por hora y su función es regular el clima. Las corrientes marítimas mueven a centenas de kilómetros en pocos días a los barcos hundidos. Así, por ejemplo, si se buscase a un barco en el punto exacto del Triángulo de las Bermudas donde desapareció, no se lo encontraría ya que estaría a miles de kilómetros de distancia. 2. Las fosas submarinas. El Triángulo de las Bermudas posee una de las fosas abismales más profundas de todo el mundo. Estas fosas son tan profundas que nunca ningún hombre logró visitarlas por completo, ya que aún no existe un dispositivo que soporte tanta presión. Por lo que si un barco y sus tripulantes se hunden allí, nunca serán encontrados. Un ejemplo de fosa submarina es la fosa de Puerto Rico. Esta es la fosa más profunda del Atlántico con 8.000 metros de profundidad. Fosa número 3. Hidrato de metano. Al morir, peces y crustáceos liberan gas metano. Este gas se acumula en bolsones o grietas del lecho oceánico. Al rayar el bolsón, todo el gas sale rápidamente a la superficie, causando que la densidad del agua en esa zona disminuya brutalmente. Y cuando un objeto es más denso que el agua, termina hundiéndose inmediatamente. Esto es todo por hoy. Déjenme en los comentarios cuál creen que es la principal causa de desaparición en el Triángulo de las Bermudas.